Drama total, todos estrellas. Bienvenidos todos aquí. Vamos a hablar acerca ahora de una bonita serie que se encuentra en diversas plataformas, publicada como Drama Total, todos estrellas, y también comparte una versión del pasado de los personajes que aquí en la versión adulta se presentan. Vemos una versión animada de los personajes que en Drama Total, todos estrellas son versiones infantiles, es decir, de niños. Vemos una versión de todos estos personajes en la versión de niño viviendo diversidad de ocurrencias, pero que cada ocurrencia va a determinar la razón de su futuro. Vamos a ver un análisis fascinante porque nos va a permitir diseccionar con una narrativa de una caricatura aparentemente simple cómo es que esconde una arqueología de la identidad. Vamos a ver una lente a la lente bajo una lupa con la construcción de un sentido a través de la historia y una crítica a la dialéctica y el análisis de las estructuras del poder. Vamos a ver el resultado de una reflexión profunda sobre la condición humana. Vamos a ver el discurso en una primera parte. Aquí vemos una arqueología del ser, que es del pañal al personaje, la infancia como destino. En el caso de Chris McLean, que es el personaje casi protagonista de esta serie, en quien gira toda la trama, que se va a volverse después el creador de una serie de entretenimiento donde sus propios colegas son participantes de un concurso donde van a obtener cierto premio, pero que bajo la manipulación y el falso deseo del querer, entonces les hace lo que quiere. En Drama Total, la guardería, vemos a un Chris infante que ya manifiesta el germen de su futuro yo, que será manipulador, egocéntrico y sediento de control. Pero aquí hay una grieta en su armadura, que es el uso de pañales. Fíjense aquí una explicación muy bonita y muy latente. El hombre no nace, se hace, pero en ese hacerse siempre arrastra los hilos de su primera protección. Estamos hablando de que el hombre en su crecimiento, cuando ha sido ya sentenciado a su futura vida, siempre vendrá en su camino arrastrando los detalles imprescindibles de lo que marcaron su pasado, es decir, de lo que fue el estatuto, de lo que vivió, todo lo que fue su elemento, todo lo que conformó su modo de vida, todo eso lo va a venir conservando en cierta parte, tanto en su mundo físico y real, tanto como en el imaginario y en lo colectivo. Cuando Chris en estas series habla de que muestra su pañal con orgullo y alivio, no solo estamos viendo un chiste que suena como escatológico, estamos viendo la aceptación de su vulnerabilidad como herramienta de poder. Él no se siente menos por usarlo, se siente preparado. Aquí es donde la semilla de todo TVDL te germina. Es la transición donde el objeto del cuidado se convierte en un objeto de su identidad. Al llegar a todos estrellas, ese niño que no quería o no podía dejar el pañal se convierte en el adulto que necesita controlar y humillar a otros para validar su propia existencia. Pónganse a pensar todos ustedes en cuántos han conocido que son similares a Chris en una versión de infante. ¿Cuántos conocen en su realidad allá afuera o internamente en su mundo normal o donde ustedes quieran buscar? Pero piensen en aquellas personas que son como Chris, en una versión primeramente infantil. Por ejemplo, si buscan ustedes en su versión de la infancia, habrán tenido a personas que fueron como Chris, que les dieron órdenes, les dieron sugerencias, pensamientos, ideas, y que fueron ustedes quienes fueron los actantes de todas esas ideas. Ustedes fueron quienes llevaron a cabo todas esas iniciativas y el beneficio se lo llevó el proponedor de la idea. Entonces, personas así son como Chris, que en su primera infancia vienen encontrando la razón de lo que va a volverse su futuro. Van encontrándose que son manipuladores, egocéntricos y sedientos de control, pero que siempre van a venir arrastrando una grieta que es su armadura. Será para cada persona lo que ellos hayan querido, pero para Chris es el uso de pañales. ¿Y esto por qué lo marcamos como un tema de este estilo? Porque aquí su servidor en algún momento, hace muchísimos meses atrás, encontré en un comercial, en una proyección del capítulo de Drama Total, La Guardería, que Chris estaba presentando su modo de vida en la guardería, que los pañales le hacían cierto sentido a su vida, y él dijo claramente: menos mal que todavía uso pañales.
Lo dijo de una manera en la que todos estos productos, estos objetos, lo hacían sentir bastante protegido y ser parte de un entorno, es decir, de una guardería. Y podemos ver claramente que toda esa seguridad le viene dando esa facilidad de moverse y manipular a los demás, que son sus compañeros en la guardería y que se van a volver sus colegas y participantes de sus proyectos más escabrosos y manipuladores. Aquí encontramos todo el tema del pañal como un refugio metafísico. Desde la psicología del desarrollo, el control de esfínteres es el primer gran no que le decimos a nuestros instintos para encajar en la civilización. Aquí vemos que toda esta intención es un entretenimiento banal, sí, pero subconscientemente proyecta a personajes que se resisten a la castración social. Podemos entender esto como que personas que se resisten a madurar, a tener una especie de crecimiento mental y que este crecimiento les propicie ser parte de la evolución, que puedan adaptarse a la sociedad que les espera. Todo ese pensar y ese modo de ver la vida en esa edad temprana les viene siendo un factor beneficioso y algo que también se vuelve su prisión. El perfil individual, aunque todos en la guardería comparten ese pasado, cada uno lo procesa distinto. Algunos lo ven como una vergüenza que lo ocultan tras una fachada de chico rudo, como Duncan, mientras que otros, como Chris, lo usan una forma como un pragmatismo. Esto lo podemos ver en algunos personajes de esta serie. En su versión infantil de niños vemos como unos usan su versión infantil pero se enmascaran y se protegen en una versión de chico rudo. Es decir, que lo que yo hago siempre va a tener que ser como una barrera para que me respetes, para que me veas y tengas una idea acerca de mí. Entonces no vas a poder meterte conmigo porque esta versión que no conoces de mí te va a venir a causar una serie de consecuencias. Aquí podemos ver este personaje en su modo de vestir. Vemos que tiene una playera, unos zapatos ordinarios, un pantalón casi corto, un collarín que tiene unas púas y el pelo a medio color, en color verde casi grisáceo, pero que aún así, a pesar de estar en un entorno infantil, una guardería, compartiendo este contexto, este lugar, siempre tiene ese actuar que le forma a todos los demás compañeros una barrera que no le permite a él, ni siquiera a él, llegar a un desenvolvimiento a lo normal. Aquí entramos en una dialéctica del gusto, del accidente a la voluntad, y vámonos adentrándolo al tema ABDL y también al TBDL. Aquí muchos temas y personajes filosóficos dirían que no hay gustos naturales, sino construcciones históricas dentro del gusto. Si un niño grande sigue usando pañales por falta de entrenamiento o por simple comodidad, está rompiendo un contrato social de la madurez. Ese incidente, entre comillas, repetido en la infancia se convierte en un fetiche de seguridad. Aquí vamos a pensarlo así. Lo que hoy llamamos gusto o fetiche no es más que el eco de una necesidad de protección que el mundo adulto se negó a seguirnos dando. Piénselo esto todos ustedes. ¿Por qué razón encuentran en todo este gusto una razón de salida del mundo exterior? Porque muchas personas han dicho en sus escondidas, en sus mensajes de texto, en sus entrevistas, donde tú quieras recordar y saber que todo esto les causa una seguridad, ¿sí? Les causó una especie de salida del mundo exterior, porque el mundo exterior fue muy frívolo, muy cruel y muy latente en su perspectiva, y entonces encontraron en este gusto una especie de salida en el rincón, ¿sí? Para vivirlo en paz y que nadie me moleste, me voy al rincón donde nadie me encuentre y me pueda ver. Es ahí donde muchos usuarios se encuentran, en el baño, en el rincón, en la noche, en la escuela, en el supermercado, en cualquier escondite que ellos puedan reconocer un rincón de seguridad. Aquí encontramos el camino a BDL, que es en realidad un retorno, y vámonos viendo como en tres facetas. En el primero encontramos la necesidad en la infancia. El pañal es biológico, todos nosotros lo usamos, a nosotros nos envolvieron en esa prenda que nos vino librando de muchas vulnerabilidades de la condición humana, es decir, tal vez infecciones y pasajes que nos pudieron haber hecho vivir malas rachas siendo bebés o infantes, ¿sí? Entonces, aquí tuvimos la necesidad. En el segundo viene la resistencia, que después de haber crecido viene la resistencia, porque entró
del TBDL, el adolescente se aferra al objeto porque el mundo exterior es demasiado hostil. El pañal es la armadura contra el tiempo. Aquí lo vemos claramente con personas y todos hemos pasado por eso, no lo puedes negar. Todos como adolescentes quisimos aferrarnos al objeto porque el mundo exterior fue totalmente frívolo, fue cruel. No pudimos encontrar una pieza, un lugar, un hueco donde embonar, ¿sí? Todo lo que nosotros queremos en la fantasía, queremos hacerlo allá afuera, pero ¿qué nos dice el mundo allá afuera? Que no. Encontramos una negativa totalmente que nos ciega y nos aparta, nos excluye, pero directamente no lo hace, pero nosotros buscamos ese aislamiento. Y después viene la conciencia, que aquí ya después de que pasamos el proceso de adolescente, ahora somos adultos, pero ya con un intelecto, una conciencia, y es donde nos convertimos en la edad que tú quieras reconocerte como adulto, pero ya tienes ante la sociedad, ya tienes una figura, una edad que te reconoce como adulto, y es ahí donde nosotros reclamamos, ¿sí?, nuestro derecho a la vulnerabilidad. Es decir, decimos, ya no lo necesito por falta de control, lo elijo por exceso de libertad. Y vemos que las cosas y los papeles se invierten. Primero en la adolescencia lo queríamos como una parte propia, pero conforme ya vivimos allá afuera todo lo que la sociedad nos impone, ahora lo exigimos y lo necesitamos porque tuvimos un exceso de libertad. Es decir, hicimos tanto, pero ahora necesitamos una especie de rincón propio donde vivirlo en el pleno gusto es limitante y muy limitado, ¿sí? El estilo de los personajes de Todos Estrellas es la competencia, la crueldad, es el individualismo extremo, es la consecuencia directa de una infancia donde la vulnerabilidad fue expuesta. Si Chris Marlin usa los pañales siendo un niño grande en la guardería, nos está diciendo que la madurez es una máscara. El hecho de que este contenido resuene en muchas comunidades específicas aquí dentro de todos nosotros, véanlo, escuchen, no es una coincidencia, es porque la serie, quizás como alguna casualidad, tocó la fibra más sensible del ser humano, tocó el deseo de ser cuidado incondicionalmente, incluso cuando el mundo espera que seamos nosotros quienes cuidemos de él. Y aquí te lo vuelvo a repetir en diferentes palabras para que lo puedas entender bien. Todo este contenido de la caricatura en comunidades de nosotros quizás tocó en el entendimiento interior la fibra que nos hace ser humanos, ¿sí?, que es el deseo de ser cuidados como infantes. Volver a repetir en nuestra edad adulta y joven el deseo de volver a ser niños, ¿sí?, de tener una vida fuera de responsabilidad. Es el deseo de ser cuidado incondicionalmente, incluso cuando el mundo espera que seamos nosotros quienes cuidemos el mundo. Fíjense qué grado de humanidad tiene esto. Nosotros no somos lo que logramos dejar atrás, sino lo que decidimos conservar de nuestra propia fragilidad, ¿sí? Vemos que en toda esta caricatura, esta animación, esta serie, es una versión del pasado de los personajes. Presenta el pasado que más seguro se vino convirtiendo en el factor o el punto de inflexión del presente que se nos presenta en Drama Total, Todos Estrellas. Es cuando todos ellos ya son adultos y gracias a un pasado ya se conocen y pueden entre ellos combatirse y animarse a hacer ciertas actividades, y van sobre todo inspirando a Chris Marlin a fundar su propio lugar donde pudiera ser él mismo bajo las influencias que él mismo impone, ¿sí? Al final del día, lo que vemos en la pantalla no es solo un dibujo animado, es un espejo. La comunidad BDL y TBDL no está inventando un valor, está reclamando uno que la sociedad nos obliga a enterrar: el derecho a ser vulnerables. Si Chris Marlin lo usa como una herramienta de poder, es porque entendió que solo aquel que acepta su fragilidad deja de ser esclavo de las expectativas de los demás. Cada quien vive su pasado a su manera, pero todos compartimos el mismo deseo de encontrar en medio del caos un lugar donde sentirnos seguros.